La tumba parecía maldita, el aire en su interior, sellado por más de 3000 años, pesaba como si aún contuviera los secretos y pecados de una familia real que jamás debió gobernar. Para los faraones, el poder no era suficiente, tenía que ser puro, intacto, incorruptible, y qué mejor manera de mantenerlo dentro de la familia que evitando el contagio de la sangre extranjera. Así, generación tras generación, los soberanos del antiguo Egipto adoptaron una práctica peligrosa: casarse entre hermanos, padres e hijas, primos y sobrinas. Su cuerpo era una advertencia viva de lo que el incesto podía provocar: una enfermedad ósea degenerativa, una ligera malformación en el cráneo, pie equino, y problemas inmunológicos. No podía valerse por sí solo, caminaba con bastones, sufría de dolores crónicos, y cada paso que daba hacia el trono era también un paso hacia su propio final. Las verdaderas decisiones eran tomadas por hombres mucho más viejos, como Ay-Yoremeb, quienes probablemente orquestaron su muerte una vez que ya no les fue útil. Su fallecimiento aún es un misterio. Se ha hablado de una caída, de una infección, de malaria, de una conspiración, pero hay algo claro: Tutankamón no murió solo de enfermedad, murió por el peso de un linaje podrido desde su raíz. Las dinastías más poderosas empezaban a desmoronarse desde dentro, sin necesidad de enemigos externos. Su obsesión con Atón, el disco solar, cambió no solo la religión, sino también el arte egipcio. Las estatuas de su tiempo lo muestran con un cuerpo andrógino, alargado, casi alienígena. ¿Era una representación simbólica o una deformación real? Algunos creen que Akenatón también sufría de enfermedades derivadas del incesto. Una familia entera sacrificada en nombre del poder, niños muertos, reyes enfermos, reinas olvidadas, y un pueblo sumido en el miedo. ¿Qué secretos se llevaron a la tumba a Akenatón y Nefertiti? Y lo más inquietante, ¿hasta qué punto se puede deformar el alma humana cuando se convierte el trono en un altar? Porque cuando el poder se encierra en sí mismo, sin mezclarse, sin abrirse, termina por devorarse. Y entonces vino el miedo. Ella sabía que, sin su esposo, no tenía valor político, no tenía poder, no tenía protección. Así que escribió una carta, porque el poder absoluto, cuando se encierra en sí mismo, no genera grandeza, genera monstruos. Alguien, desde dentro de Egipto, lo mandó a eliminar. Es la de un experimento de poder extremo, donde el miedo, el dogma y la sangre pura se volvieron más importantes que la vida misma. Gobernaron con miedo, y también fueron víctimas de ese mismo miedo. ¿Ay, Horemheb, alguien más? Nadie sabe. Pero esa carta fue una prueba de que incluso una reina podía temblar ante el sistema que la rodeaba. Una carta desesperada a un enemigo de Egipto, el rey hitita. Le suplicaba que le enviara uno de sus hijos para casarse con ella y hacerle rey de Egipto. Nunca me casaré con un sirviente, escribió. Estoy aterrada. Su rostro, largo y delgado, su vientre prominente, y su extraña forma de cráneo han desatado especulaciones durante siglos. Y en el caso de la dinastía 18, la de Tutankamón, esto fue más evidente que nunca. Algunos sugieren que murió, otros, que fue repudiada. Incluso hay teorías que sostienen que ella misma gobernó bajo un nombre masculino. Pero lo que es seguro es que el entorno de Tutankamón estaba marcado por la manipulación, la ambición y el encubrimiento. Los faraones no eran dioses, eran humanos atrapados en un sistema que les exigía ser dioses, aunque eso implicara destruir su propia sangre. No era amor, era política, pero el precio fue altísimo. Fue enterrado en una tumba pequeña, casi improvisada, como si su muerte hubiera sido inesperada, o demasiado incómoda. La mayoría de sus tesoros fueron ocultados o reutilizados. Su memoria fue borrada durante generaciones, hasta que, por azar del destino, su tumba fue descubierta intacta en 1922 por Howard Carter. Al morir, su revolución fue borrada, sus templos, destruidos, sus nombres, tachados de los registros, y su legado, envenenado. Su hijo, Tutankamón, fue obligado a restaurar la vieja religión y renunciar públicamente a su herencia. De hecho, su nombre original era Tutankatón,
el viviente de Atón, y fue cambiado a Tutankamón, el viviente de Amón por orden de sus consejeros, como si el niño rey tuviera elección, una joven tan atrapada como él en las redes del poder. Su matrimonio fue una repetición del ciclo, y, al igual que sus padres, intentaron tener hijos, pero el precio fue cruel. 2 hijas nacieron muertas, y ambas fueron enterradas con él, en pequeñas tumbas dentro de la misma cámara funeraria. Desde los tiempos de los primeros faraones, se veía como una forma de imitar a los dioses. Isis y Osiris, por ejemplo, eran hermanos y esposos. Por tanto, los faraones, como representantes de los dioses en la tierra, debían reflejar esa pureza, pero a diferencia de los mitos, la realidad biológica no perdona. Una escena desgarradora, un padre adolescente enterrando a sus hijas nonatas, fruto de un amor impuesto y genéticamente condenado. Al abrirla, los arqueólogos encontraron no solo oro y esplendor, sino también algo más siniestro, una historia de incesto, traición y muerte que el tiempo había intentado enterrar. Sin éxito, el joven rey que yacía allí, Tutankamón, murió antes de los 20 años, deformado, enfermo, y atrapado por las decisiones de sus padres, pero también, según algunos estudios, tomó por esposa a su propia hermana biológica, una mujer cuyo nombre se ha perdido entre los papiros borrados por la historia oficial. De esa unión nacieron varios hijos, entre ellos, un niño enfermizo con un destino trágico, Tutankamón. Y es que Tutankamón no era simplemente un faraón, era el producto de un experimento humano prohibido, el hijo de un rey que se casó con su propia hermana. La realeza egipcia, tan venerada por su majestuosidad y arquitectura, escondía en sus entrañas una verdad perturbadora, y fue precisamente la familia de Tutankamón la que llevó esta costumbre a su punto más extremo. Todo comenzó con un hombre que quiso cambiar el mundo, Akenatón, el faraón hereje, el revolucionario, el fanático. Akenatón no solo desafió a los poderosos sacerdotes de Amón al imponer un dios único, Atón, sino que también rompió las normas de belleza, religión y política en Egipto. Pero lo que jamás rompió fue la tradición incestuosa de su linaje. Akenatón se casó con Nefertiti, una de las figuras más misteriosas y adoradas del antiguo Egipto. Desde pequeño, Tutankamón fue víctima del peso de su sangre, pero la tragedia no terminó ahí. Cuando apenas era un adolescente, fue obligado a casarse con su media hermana, Ankesenamón. El reinado de Tutankamón fue breve, silencioso y controlado desde las sombras. Akenatón, su padre, había dinamitado las bases religiosas del país, enfrentándose al clero más poderoso de Egipto. El incesto no era una práctica oculta en Egipto, era parte del ritual del poder. Los descendientes de estas uniones presentaban una alarmante tasa de malformaciones, abortos espontáneos y enfermedades genéticas. Akenatón fue un visionario para algunos, un loco para otros. Nefertiti, su esposa oficial, desapareció misteriosamente de los registros. El caso de Tutankamón es, en cierto modo, una advertencia histórica, y fue esa tumba la que reveló al mundo una verdad que Egipto había querido olvidar. El precio de la pureza real fue demasiado alto. El reinado de Tutankamón no dejó leyes, conquistas ni pirámides, solo dejó preguntas. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo escondieron? Ankesenamón, la joven esposa de Tutankamón y también su media hermana, sobrevivió a su muerte. Pero el joven príncipe hitita fue asesinado antes de llegar. La historia de Tutankamón, su padre Akenatón, y su esposa hermana Ankesenamón no es solo la de una familia real, y así, enterrados en silencio, entre oro y esqueletos de hijas no nacidas, los últimos miembros de esta dinastía dejaron un legado que hoy nos obliga a mirar el poder con otros ojos. La carta fue interceptada, pero ya era demasiado tarde, destruyó estatuas. Tutankamón no había sido un rey glorioso, sino una víctima, una pieza frágil de un tablero de poder que lo usó y luego lo desechó. Su cuerpo mostraba signos claros de sufrimiento, su columna vertebral estaba torcida, pero con el linaje de Akenatón y Tutankamón, la práctica tocó su punto más crítico. Los resultados fueron reveladores. El joven faraón era hijo de Akenatón,
Tutankamón ya no era solo una máscara de oro, era un adolescente atrapado en un cuerpo enfermo, presionado por una corte que lo veía como una figura decorativa, tan pequeña en comparación con otros faraones. Es otro reflejo del desprecio que sufrió. Fue enterrado en una cámara apresurada, reutilizada, quizás destinada a otra persona. Termina por autodestruirse, o incómoda, cayó en la más humana de las debilidades, la arrogancia. Hay teorías para todos los gustos, la de seguir creyendo que el poder está por encima de la vida. Cada semana, desenterramos lo que otros prefieren callar, pero todas coinciden en una cosa: murió demasiado pronto, y su muerte benefició a muchos, y de su propia hermana, confirmando lo que durante décadas había sido sospecha y ahora era evidencia. Su historia también se volvió un vacío. Tras su breve matrimonio forzado con Ai, su rastro se esfuma. ¿Fue envenenada? ¿Recluida? ¿Se dejó morir? Pero el silencio en los registros oficiales es ensordecedor. Lo que una vez fue reina de Egipto terminó siendo un fantasma. También se descubrió que sufría de paladar hendido, enfermedad ósea y una posible necrosis en el pie, que habría dificultado enormemente su movilidad. Era un rey frágil, quebrado desde su origen. La decadencia no vino de invasores ni de guerras, vino desde dentro, desde los propios genes de quienes debían gobernar. Y eso, más que cualquier maldición, fue lo que destruyó su legado. Su pie, deformado, su cráneo, anormalmente alargado, había muerto joven, sin herederos, sin gloria, y sin justicia. Reescribió genealogías. Una de ellas mostraba claras malformaciones. Fueron embalsamadas y enterradas junto a él, no como princesas, sino como un recordatorio silencioso del precio de la sangre pura. Esas pequeñas momias, envueltas con cuidado pero con tristeza, son hoy una de las pruebas más estremecedoras del costo humano del incesto real. Akenatón, Tutankamón, Ai, todos fueron eliminados del relato oficial, como si nunca hubieran existido. El arte de su tiempo volvió a las formas clásicas. El culto a Atón fue erradicado. La antigua religión se restauró por completo. Egipto quería olvidar, y Oremed se aseguró de que así fuera. Pero lo que no podía borrar era la evidencia enterrada bajo la arena. Su reinado fue breve, sin gloria ni legado. A su muerte, el verdadero arquitecto de la restauración egipcia tomó el poder, Oremeb, militar, estratega, y enemigo acérrimo de los cambios religiosos de Akenatón. Oremeb no era de sangre real, pero tenía lo que los otros no: control sobre el ejército. Y eso, en una nación en crisis, valía más que cualquier linaje. Enviado por su padre para casarse con la viuda reina de Egipto, jamás llegó con vida. Alguien en las sombras decidió que ningún extranjero debía pisar el trono de los faraones. Sus tesoros intactos, pero también con la llamada maldición que parecía rodear su tumba. Carter y varios de sus colaboradores murieron poco después del hallazgo, y los rumores comenzaron a circular. Se hablaba de una inscripción maldita, de una venganza ancestral, de una advertencia: la muerte vendrá con alas rápidas para aquel que perturbe el sueño del faraón. Y Ankesenamón, joven, aterrada y sola, desapareció de los registros, como si la tierra misma se la hubiera tragado. Lo que vino después fue un golpe silencioso, una transición brutal disfrazada de continuidad. El anciano Ai se proclamó faraón y tomó a la joven viuda como esposa, convirtiéndola en trofeo político para legitimar su reinado. Pero su poder era frágil, endeble, apenas sostenido por mentiras, pactos y miedo. Ai sabía que el trono no le pertenecería por mucho tiempo. Su edad avanzaba y su autoridad era cuestionada. Necesitaba un heredero, un sucesor fuerte. Oremeb inició una purga sistemática. Cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, el mundo se obsesionó con el joven faraón. Su rostro sereno, su máscara dorada. En realidad, no era necesario inventar leyendas. La historia real era mucho más escalofriante. Sus hijas, fruto de su unión con su hermana Ankesenamón, nacieron muertas. Durante siglos, el incesto fue una herramienta de poder en las dinastías egipcias. El ADN no miente. En 2010, un equipo de científicos egipcios y alemanes realizó pruebas genéticas a varias momias reales,
incluido Tutankamón. Estas investigaciones modernas no solo arrojaron luz sobre el pasado, sino que humanizaron a las figuras históricas. Y su tumba, los arqueólogos aún discuten el misterio de su muerte, una fractura en el cráneo, en la pierna izquierda, indicios de infección. Y Anquesenamón, hoy, Tutankamón, y quizás esa sea la verdadera maldición, la de no aprender del pasado, la de repetir los errores envueltos en oro. Si te impactó esta historia y quieres conocer más secretos reales, conspiraciones y verdades enterradas por la historia, suscríbete al canal.